Gente, se viene la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania y ahí nos van a presentar a una nueva variante de Kang el Conquistador. En realidad es la variante más parecida al de los cómics que estamos viendo hasta el momento, pero vamos a repasar las variantes que hemos visto hasta ahora y las que vendrán en futuros proyectos posiblemente. Así que chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. La primera variante de Kang el Conquistador que todos ya hemos conocido es aquel que permanece, el Nathaniel Richards del siglo 31 de un universo no identificado por el momento. Recordemos que esa variante de Kang es una que tenía en su custodia la Tierra 616 y también otros universos, agrupándolos en la sagrada línea de tiempo para aislarse de la gran guerra multiversal que libraban todas sus variantes. Aquel que permanece es quien pavimentó los eventos de la Tierra de los Vengadores. Él creó la TVA para mantener todo un perfecto orden y que las cosas salgan según lo que él planeaba. Pero recordemos que él no viene del futuro del universo 616. La clasificación de su universo aún es indeterminada. Esto nos lleva a la segunda versión de Kang el Conquistador, quien es el Kang de Loki temporada 2. Por el momento no sabemos mucho de él. Al final de Loki temporada 1 vimos que el dios del engaño está en un nuevo universo, uno que también tiene una TVA, pero cuyos Minutemen y demás personal saben que el jefe supremo es Kang y no los guardianes del tiempo. Este Kang el Conquistador podría ser uno más autoritario y también peligroso que aquel que permanece, ya que tiene su estatua en el medio de la base de la TVA, incluso tiene estatuas escondidas por ahí con su figura, como se vio en el tráiler filtrado de la segunda temporada de Loki. Este Kang, si bien es cierto, comparte similitudes en su traje con el que veremos en Quantumania, no creo que sean el mismo. Creo que ambos son dos versiones distintas de universos diferentes, y veremos qué características y personalidad tiene este segundo Kang. Esto nos lleva a una tercera versión del Conquistador, el Kang que va a desarrollar a Scott Lang. Lo que se sabe es que ese Nathaniel Richards llegó en algún punto del pasado al reino cuántico. Es por ese motivo que Janet Van Dyne lo conoce, ya que él habría aterrizado en algún momento durante los 30 años que ella estuvo desaparecida ahí. Al igual que sus otras versiones, este conquistador viene de un universo indeterminado, pero busca la supremacía y la conquista por medio de su ejército. Tiene una legión de servidores quienes son los Pythians, una raza de humanoides azules quienes le sirven fielmente como en los cómics. También tiene tecnología muy avanzada en el ámbito militar, lo que le permitió establecer Cronópolis en el reino cuántico. No sabemos el por qué Kang viajó ahí en un primer lugar. Posiblemente fue uno de los lugares que tenía que atravesar para poder llegar al UCM 616. Algo similar a lo que hicieron los Vengadores al viajar al pasado, porque ellos pasaron primero por el reino cuántico y luego llegaron a diferentes puntos en la historia del UCM. Igual Kang no puede salir de ahí porque le falta algo que se le fue arrebatado por Janet en el pasado y que sigue escondido en algún lugar del reino cuántico. Ese algo sería o bien su silla, objeto que le permitiría salir junto a su ejército, y que sería parte de los objetos que están saliendo en el UCM como los anillos y los brazaletes de Kamala Khan, o tal vez a Kang se le fue robada la fuente de poder de esa silla, lo cual deberá recuperar Scott para que el conquistador le cumpla el deseo de tener de vuelta el tiempo con Cassie. De momento estas son las versiones de Kang el Conquistador que el UCM nos ha presentado, o nos está por presentar en proyectos que sabemos que van a aparecer, o que ya han aparecido como es el caso de aquel que permanece. Pero hay algunas otras variantes que son rumoreadas de las cuales quisiera hablarles, y creo que deben tenerlas muy en cuenta. Aquel que sigue permaneciendo. Según un rumor de no hace mucho, Dinastía Kang se enfocará en los héroes del UCM 616, uniéndose para poder pelear contra la versión suprema de Kang, pero inevitablemente ese villano ganará, y el multiverso entrará en colapso, lo que llevaría a Guerras Secretas, película que se enfocará en los héroes del multiverso uniéndose en la última línea de defensa contra esta versión suprema del villano. Según el reporte, en Dinastía Kang tendremos nuevamente a aquel que permanece. Muchos dirán, pero él murió en la serie de Loki, pero recuerden gente que eso es un sí y también un no al mismo tiempo. En la serie Loki, él le dijo al dios del engaño y a Sylvie, luego de dejarlos decidir su propio destino, lo siguiente: ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya sea tomen el control y se hagan cargo de mi vida, o clavan una espada en mi pecho y un número infinito de yos inician otra guerra multiversal, y al final terminaré otra vez aquí de todos modos. Reencarnación, baby. La variante avecinaba que él reencarnará otra vez. Habrá un nuevo aquel que permanece, posiblemente con el conocimiento del anterior, pero la información dice que esta versión será una más buena. Un Nathaniel Richards que se unirá a los Vengadores para poder detener a todas las otras versiones de Kang el Conquistador y poder salvar el multiverso. Hablando de versiones buenas de este villano, tenemos también a Iron Lad. En definitiva, el universo de los Vengadores prepara la aparición de una nueva y más
más joven alineación de héroes, quienes son los Jóvenes Vengadores. En los cómics parte del equipo y miembro fundador fue el mismo Nathaniel Richards, solamente que más joven. Él viajó al pasado luego de encontrarse con su yo del futuro y ser persuadido en seguir un camino que lo llevaría a ser un villano. Nathaniel quería cambiar su destino, por lo que viajó a la época de los Vengadores y decidió forjarse una ruta heroica, formando así los Jóvenes Vengadores e incluso siendo pareja de Cassie Lang, su compañera conocida como Stature e hija de Ant-Man Scott Lang. En el UCM tenemos muchas versiones de Kang apareciendo y los Jóvenes Vengadores por ser presentados, lo que prepararía el terreno perfectamente para que en el equipo esté una versión de Kang mucho más joven, quien sería el héroe Iron Lad, y esto podría conectar el proyecto de los jóvenes héroes con el cierre de la saga multiversal. Yo veo posible que Iron Lad salga en la película de Armor Wars, ya que esa cinta sería perfecta para tenerlo apareciendo, que War Machine piense que hay un joven con armadura similar a la de Tony, pero que al final al sacarle la máscara se revele que es un muy joven Nathaniel Richards y que su tecnología no es en realidad tecnología Stark, sino que es tecnología del futuro de otro universo. Pasamos a la siguiente versión del villano, quien es Rama-Tut. Recordemos que Rama-Tut es Kang el Conquistador cuando fue al Antiguo Egipto. En los cómics él tuvo conflictos con Apocalipsis y con la Moon Knight de ese tiempo, quien era una variante de Ravonna Renslayer. En la serie Moon Knight hubo una referencia a Rama-Tut en la prenda de uno de los muchachos a quien Mark Spector perseguía en uno de los episodios. Los realizadores confirmaron que esa era una referencia directa a Rama-Tut, o sea, Kang el Conquistador. Todos esperamos que haya una segunda temporada de Moon Knight, y creo que para justificar que la historia tenga una conexión más grande con la saga del multiverso, sería poder tener una referencia o tal vez mostrar un flashback del Antiguo Egipto cuando una versión de Kang llamada Rama-Tut gobernaba por un periodo de tiempo y desapareció. Tal vez el Moon Knight de la época logró derrocar a Rama-Tut de alguna manera, por lo que el héroe lunar podría jugar un papel más grande durante la batalla final contra el villano, ya que en el pasado su predecesor ya habría luchado contra una versión del Conquistador. El Kang hechicero es uno de los más recientes rumores y le he dedicado un video completo para hablar sobre este tema, pero en líneas generales este Kang sería una versión que se topó hace miles o millones de años con la montaña Wundagore para transcribir los escritos en el primer Darkhold. Recordemos que Kang, utilizando la tecnología, ha dominado el poder de reformar la realidad, pero este Kang hechicero habría dominado esto no usando la tecnología en sí, sino la hechicería. Además que en el Darkhold hay elementos similares a los de Kang. La deambulación involucra el multiverso y genera incursiones, elementos que dicen Kang por todos lados. En el gran cálculo del multiverso existe al menos una pequeña posibilidad de que una versión de Kang el Conquistador haya dominado la hechicería, y posiblemente veamos a esta versión en la rumoreada serie adaptando Strange Academy, solamente que con Wong como protagonista. Según rumores, la cinta The Marvels tendría una incursión, pero también la aparición de una nueva versión de Kang, la cual tendría la nave Damocles vista en los cómics. Esto sería más un Kang espacial, por así decirlo, y estarían adaptando tal vez a la versión del Cinturón Escarlata, el cual en los cómics era una versión de Kang, pero veremos si es que esto es así, o si termina siendo una de las variantes ya mencionadas. También hay rumores que ponen a Kang en la cinta de los Cuatro Fantásticos durante la historia en los 60s. No se sabe si esta versión de Kang es una de las ya mencionadas, solamente que apareció en ese tiempo, o es una nueva versión del personaje. Finalmente, la variante suprema de todas, el Kang Beyonder. Se dice que Guerras Secretas tendrá como villano principal a Beyonder después de todo, solamente que Beyonder sería una variante de Kang. Yo le veo algo de sentido a esto porque Beyonder es un dios en los cómics, al igual que los otros miembros de su raza. Algunas versiones de Kang están demostrando tener un poder tipo dios por medio de la tecnología. Tal vez la raza de Beyonder son humanos del primer universo del multiverso, de donde viene el Kang Beyonder, y esta versión estaría buscando la tecnología de los de su raza, quienes han dejado artefactos en diferentes universos para esconder un gran dispositivo que le dé el poder de destruir el multiverso y moldearlo a su antojo a esta versión del personaje. Podríamos tener a este Kang supremo en un traje blanco, en similitud con el Doctor Doom de los cómics de Secret Wars, quien fue el villano principal en los eventos de esos cómics, y quien se volvió un dios por medio de la tecnología, ya que logró absorber el poder de los Beyonders y reformar todo el multiverso. Veremos en un futuro qué versiones de este personaje terminan apareciendo. Déjame en los comentarios todas tus opiniones y también todas tus teorías sobre las futuras versiones de Kang el Conquistador que están por aparecer en el UCM.